Con el gusto de saludarlos, mi nombre es Rubén Díaz Rodríguez, soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, mi código es el 2202-6031. Estoy cursando la licenciatura en Derecho. El módulo que estoy estudiando es Juicio de Amparo 1. Este video corresponde al reto número 2, la jurisprudencia. Mi asesora es la licenciada Sofía Pérez Fuentes Sacramento. El reto que nos ocupa es analizar los 3 estudios de caso que se exponen para responder de forma argumentada los siguientes planteamientos. Respecto al caso número 1, me piden señalar qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En este caso, se hace referencia a la facultad de atracción donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales, en la cual se aplicó el método de integración de la jurisprudencia por reiteración, la cual hay que recordar que este método se emplea cuando lo establecido en las resoluciones se sustenta en 5 de ellas ininterrumpidas, sin que haya otra en contrario, y se aprueben por lo menos 4 votos en el caso de las salas que integran los tribunales colegiados de distrito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas. Puntualizando que en el pleno se requieren al menos 8 votos para establecer la jurisprudencia por reiteración. Los criterios que dieron origen a esta jurisprudencia son la 10/2007 con fecha 11 de julio de 2007. También la 78/2010 de fecha 29 de septiembre de 2010. Igualmente, la jurisprudencia 120/2010 emitida el 27 de octubre de 2010. También la 168/2010 de fecha 19 de enero de 2011. Finalmente, la 13/2011 emitida el 9 de marzo de 2011. Estos 5 juicios permitieron la conformación de esta jurisprudencia por el método de integración de reiteración de criterios. En la segunda pregunta, respecto al caso número 2, identificar cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 93/2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 78/2018 emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, se hizo procedente el juicio de amparo indirecto o la interrupción de la jurisprudencia 93/2013, interpretada por las legislaciones de los estados de Durango y Chihuahua, sustituida por la 78/2018, por los siguientes razonamientos. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que había un desconcierto indirecto a la libertad ambulatoria del investigado. Posteriormente, sale esta otra jurisprudencia, la 78/2018, también emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta sustitución se lleva a cabo porque se hace una interpretación armónica y sistemática de los códigos adjetivos de materia penal de los estados de Chihuahua y Durango, todo esto en su conjunto con lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales en sus fracciones primero y segundo, donde se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse la imputación en su contra, por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público. O sea, un método de comunicación que utiliza el juez para poder comunicar esta situación para que se dé la comparecencia del investigado. Y en realidad no existe aún una imputación y será precisamente en esta audiencia de imputación
donde se determinará una imputación o no en su contra. Por lo cual, este acto depende de la voluntad del citado. Si éste decide acudir, no se verifica la situación, y si no decide acudir, entonces sí se ordena la aprehensión forzosa o se daría la afectación a la que hace referencia la jurisprudencia anterior. Entonces resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto, en el entendido de que no hay una afectación directa ni indirecta en la libertad personal del individuo. En otro cuestionamiento, respecto a los casos 1, 2 y 3, me piden indicar en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el primer caso, la jurisprudencia 102, diagonal 2011, se publicó en la novena época, que abarca del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre de 2011. Para el segundo caso, la jurisprudencia 78, diagonal 2018, emitida por la 10ª época, que abarca del 4 de octubre de 2011 al 30 de abril de 2021. Para el tercer caso, la jurisprudencia 145, diagonal 2000, publicada también en la novena época, que abarca, como ya lo dije, del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre de 2011. La siguiente pregunta. En el caso de la número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, al asentar esta jurisprudencia 145, diagonal 2000, obligan la aplicación tal como lo establece el artículo 217 de la Ley de Amparo, que señala que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, será obligatoria para estas y todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, sean para los plenos de circuito, tribunales colegiados o unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y el Distrito Federal, además de los tribunales administrativos y del trabajo tanto locales como federales. En una última pregunta, en el caso del caso número 1, identificar si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. En este caso, sí cumple de acuerdo a lo establecido en el artículo 223 referido, que dice que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, cuando éstas sean tomadas por mayoría de 4 votos, como tal es el caso de la aprobación de la tesis 102, diagonal 2011, que fue aprobada por unanimidad por 5 votos. A manera de conclusión, puedo decir que la jurisprudencia es la comprensión e interpretación de las normas jurídicas basada en las sentencias pasadas emitidas por órganos oficiales del Poder Judicial de una nación. Es decir, que para comprender cómo funcionan las normas vigentes de un sistema jurídico, necesariamente se deben revisar cómo se aplicaron en el pasado. La función de la jurisprudencia como fuente de derecho depende de las diferentes épocas de las materias objeto de regulación de los hechos, de la antigüedad de los textos, de los métodos de interpretación, entre otros factores. Por lo tanto, la noción de jurisprudencia es indeterminada y aleatoria. Por ello, la misión principal de la jurisprudencia es mantener la coherencia
en los dictámenes legales. De ahí la importancia de clasificar y agrupar todos los antecedentes. Es particularmente importante ante la necesidad de tomar decisiones que no figuran en la ley escrita. Al fin de cuentas, si fuera tan fácil como seguir un lineamiento o una norma escrita, no harían falta jueces que la interpretaran y que decidieran de qué manera se aplica el caso que se está juzgando. Por esta razón, la jurisprudencia permite que un juez no solo actúe para impartir justicia en un caso concreto y presente, sino que también siente precedentes de importancia para el futuro jurídico de la nación. Por lo tanto, en la decisión de un juez entran en consideración las situaciones futuros en dicha ley para ser nuevamente interpretados. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.